¿Se acuerdan que en la mañana estábamos hablando sobre Esdras y que hablamos que a la mitad del capítulo 5, cuando estaba Zorobabel iniciando la construcción del templo, se detienen por los samaritanos y nos dice que se levanta en ese momento Ageo y Zacarías? Lo que pasa es que ahí todo se narra muy rápido, pero ya habían pasado 12 años en los que no estaban construyendo. ¿Sí me voy a entender? No es como que después de que los samaritanos mandan esa carta y los asustan y como que ellos ya les da nervios y se ponen a hacer otras cosas, pasan 12 años sin construir el templo. O sea que nada más dejaron los cimientos y se pusieron a no hacer nada, ¿no? Y en ese momento se levanta Ageo. Ageo es un libro corto, son 2 capítulos. Zacarías es más largo, son 14 capítulos. Y vamos a mirar que este libro de Ageo no abarca ni siquiera un año completo de historia. ¿Sí se acuerdan que el de Esdras son 80, luego leemos que otros son 40, que otros son 20? Y lo sabemos porque cada que Dios le habla, Él anota el día y el mes en el que recibe ese mensaje. Vamos a leer Ageo 1. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Ellos dejan de construir el templo y se ponen a construir sus casas. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Amén. Esta palabra iba direccionada a 2 personas, a Zorobabel y a Josué, el sumo sacerdote. Y dice en el versículo 2: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfecho. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad. Y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes y sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Amén. En el capítulo 1, versículo 1, el primer día del mes, Ageo recibe esta palabra. Al día 24 del mes se ponen a chambear, ¿sí o no? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, que estas personas estaban ocupándose en sus casas, en construir sus casas. ¿Alguien aquí ha remodelado
alguna vez en su casa o se ha cambiado de casa y dice, ay, pues aquí como que le falta una cortina, o aquí estaría bien si la pintáramos de azul, o una cosa por el estilo? Bueno, estas personas llegaron hacía más de 12 años a Jerusalén y al inicio súper contentos, hicieron el altar, hicieron los cimientos, las personas unas estaban llorando, otras estaban muy contentas y después, cuando los samaritanos los asustan con las cartitas del rey, ellos se van y dicen, no, pues mejor ya cada quien allá a su casa. Y empiezan a edificar su casa, a ocuparse de sus necesidades. Ay, es que yo necesito esto, yo necesito aquello, los gastos de mi casa son estos, los gastos de mi casa son aquellos. Y viene Ageo y le dice, oye, es tiempo de que tú te estés ocupando en ti y no en la casa que tienes que restaurar con los recursos que no son tuyos, porque les habían dado un chorro de ofrendas voluntarias para que reedificaran el templo. Y estos cuates, en lugar de reedificar el templo, estaban edificando sus casas. Ageo le dice, oye, pues como que no va muy hacia allá. Así que pónganse a restaurar la casa del Señor. Dice la palabra que en ese momento una circunstancia inusual estaba pasando con los judíos. Chambeaban y no les alcanzaba. Se ponían a sembrar y no era suficiente. De repente ya no llovía, las cosas económicamente iban mal. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo y no se estaban ocupando de lo que se debían de ocupar. ¿Sí me voy a entender con esto, mis hermanos? Si tú y yo ponemos a Dios y las cosas de Dios en primer lugar, Él abre las puertas y bendice las demás cosas. Si tú y yo queremos, cada que se levanta una ofrenda, una promesa, pensar en tus necesidades antes que en las de Dios, después no digas, ¿por qué no me alcanza? Si yo siempre me esfuerzo mucho y chambeo desde las 4 de la mañana a las 10 de la noche, ¿qué pasa? Que no estás honrando a Dios. Pasa un mes más y aquí vienen mensajes acerca de Jesucristo, acerca del Mesías. En el capítulo 2, en el versículo 1, dice, en el mes séptimo, o sea, al mes siguiente, a los 21 días del mes, vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Mi hermano, cuando hablamos del templo de Salomón, hablamos de un edificio loquísimo, cubierto de oro, con unas columnas grandísimas, con madera de la mejor calidad, y estas personas estaban construyendo pues como que sin muchas ganas, y de repente se empiezan a desanimar, porque dicen, no, pues es que mira, la casa está regacha, o sea, pues ya mejor no hay que hacer nada porque no se puede. ¿Y qué les dice el Señor? La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Pero a qué se refiere? Porque no era un edificio más bonito, aunque Herodes más adelante la restaura y le da una chuleada, Dice en el versículo 8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces estos hombres como que ya no querían construir y dicen, no, échenle ganas. Hay un versículo que dice, esfuércense, 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 hagan lo que tienen que hacer, échenle ganas. Dios va a visitarnos en este lugar y la gloria de este lugar va a ser mayor que la que fue antes. Amén. Luego viene algo súper interesante que quiero que leamos, aunque no tenemos tanto tiempo, acerca de la santidad y la iniquidad.
De repente los constructores ya se sentían pues muy santos porque estaban haciendo el templo. Y viene una declaración bien interesante en el versículo 10. A los 24 días del 9º mes, o sea, estamos hablando de que si empezó en el mes sexto, ya vamos en el 9º mes. ¿Cuántos meses han pasado? Ándale. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa del cuerpo muerto tocare alguna cosa de esta, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues meditad en vuestros corazones desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al monte de 20 efas y había 10, venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. ¿Sí nos damos cuenta de lo que estaba pasando? Venían a sacar 20 y resulta que nada más había 10. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestros corazones. Es un concepto interesante, ¿sí o no? Porque le dices: oye, si tú santificas algo y esa cosa toca otra cosa, ¿esa otra cosa es santificada? Y dice: no, pues ¿cómo crees? Ok, y si tú tienes algo inmundo y eso inmundo toca otra cosa, ¿esa cosa es inmunda? Y dicen: sí, claro que sí. Entonces miramos algo interesante. La inmundicia corrompe, ¿sí o no? No solamente corrompe, sino que se transfiere. El templo era un lugar santo, pero aunque era un lugar santo, no por eso ellos eran santos, sino por el contrario. Si ellos estaban viviendo de una manera impía, la construcción que estaban haciendo iba a convertirse en algo impío. Jesucristo también menciona algo así, ¿se acuerdan? Ustedes dicen que el templo es del altar y lo sacrificado, y que lo sacrificado santifica al altar, o que el altar santifica lo sacrificado, y quién sabe qué, ¿sí o no? Estaban en esa situación constantes. Pero dice la palabra de Dios y dice: oye, ¿sabes qué? Es que una manzana podrida pudre un 100, pero un 100 no hacen una buena. ¿Sí han escuchado ese concepto o no? No puede ser. Vamos a explicarlo de esta manera. Suponte que tú tienes una manzana echada a perder, o alguien aquí ha visto jitomate. El jitomate, si se echa a perder, uno que se golpee un poquito y que se abra y que se llene de hongo, empieza a pudrir a los demás. Su hongo se empieza a esparcir para los demás y los demás se echan a perder. Si tú no lo separas, eso se va a echar a perder. Pero si tú dejas ese jitomate ahí echado a perder y al lado le pones a los mejores jitomates, no por eso el jitomate echado a perder se le va a quitar lo echado a perder, sino por el contrario, va a echar a perder los buenos. Ese es el concepto del que está hablando este Ageo en este momento. Dice: ustedes no piensen que porque van a la iglesia pues ya son santos. No crean que porque ya están sirviendo o porque están haciendo una labor ya son santísimos, sino por el contrario, su iniquidad puede convertir en la labor que están haciendo en algo impío.
Es decir, un ministerio no nos santifica. El practicar algo correcto no es lo que cambia en nosotros. Como yo voy a la oración, entonces soy un hijazo de Dios. Dice, no, por el contrario, si tú llegas a la oración con un corazón sucio, con una actitud incorrecta, ensucias ese lugar. Porque no son las cosas las que nos santifican, sino solamente es el Señor. Sino solamente es Dios quien puede cambiar nuestras vidas. Acaba el capítulo de Ageo animando y haciendo una promesa a Zorobabel. ¿Se acuerdan que les dije que Zorobabel era del linaje de David en la mañana? Lean Mateo y Lucas y ahí sale la genealogía de Jesucristo como descendiente de David. Es decir, se retoma el comentario de sobre la línea de David viene el que va a traer salvación. Quiero que nos quedamos con esta idea. Zacarías no vamos a leerlo todo porque es bastante complicado, porque son 14 capítulos, pero quiero que veamos dos partes muy importantes. Una de ellas, Zacarías tuvo una serie de 8 visiones. Después de que acaba Ageo, viene Zacarías. ¿Estamos? O sea, Ageo tiene su mensaje y lo comparte en esos meses, y después de Ageo viene Zacarías. Y Ageo habla de 8 visiones. Se las voy a enumerar. El hombre y los caballos. Esto está en Zacarías 1:8 y en el 14:17. ¿A qué se refiere? A que Dios estaba al tanto, que Dios estaba pendiente, o que Dios estaba vigilante de su pueblo. Luego, los 4 cuernos, ese era un juicio de Dios sobre Judá y sobre sus enemigos, sobre Asiria y sobre Babilonia. Está en Zacarías 1, del 18 al 21. Luego aparece la figura de un hombre que está midiendo una ciudad, pero se refiere a la ciudad de Dios. Está en Zacarías 2, del 1 al 5. Hay uno que sí me gustaría leer, que es acerca de Josué, la visión sobre el sumo sacerdote, en el capítulo número 3, del 4 al 9. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle estas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos. Si anduviereis por mis caminos y si guardareis mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré el lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Y aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, traigo a mi siervo el renuevo. Se refiere que su siervo se llama el renuevo. Esta visión que tiene Zacarías sobre Josué se refiere a la limpieza del pecado, a la santificación de la nación. Zacarías es muy famoso por un versículo, bueno, por muchos porque es muy mesiánico, pero por uno que nos gusta mucho, que dice, no es con espada, sino con el Espíritu de Dios, ¿no? Ese es el que más nos gusta. Es otra de las visiones que tiene, el candelero de oro y los olivos. Se le dice a Zorobabel, la obra que vas a realizar no la puedes cumplir tú, sino solamente es por el Espíritu de Dios. O sea, la nación de Israel o los judíos que habían vuelto de Babilonia se dieron cuenta de que era una chambota, o sea, hacer el templo. Salomón pues era muy sabio y además pues tenía muchos ingresos y como que él era más aventado. Zorobabel y los judíos que volvieron pues como que vieron un reto muy grande. Y le dice el Señor a Zorobabel, no es con espada, no es con ejércitos, sino con el Espíritu
de Dios. Él es el que va a traer esa victoria. ¿Estamos claros? Luego viene otra visión de un rollo volador. Esa es una visión contra los rateros y contra los mentirosos. Contra los mentirosos porque decían falsos testimonios. ¿Sí? ¿Estamos? El 7 está, bueno, ese del rollo volador está en el 5, del 1 delante. Ahí mismo en el capítulo 5, del 5 al 11, está la visión de una mujer sentada en la efa. Y esta visión otra vez habla acerca de la santidad, otra vez habla acerca de la limpieza. ¿Se acuerdan el mensaje de Ageo? En el que dice, el hecho de que tú toques una piedra no te hace santo. El hecho de que participes en la obra de Dios no te hace santo, sino que tienes que ser santo para participar en la obra de Dios, sino que tienes que ser limpio para poder ser partícipe de las cosas santas. ¿Sí me doy a entender? O sea, no se trata de tocar la guitarra, mi hermano. Estos instrumentos son para tocar alabanzas. Las sillas son para escuchar la palabra de Dios. Pero que tú toques este instrumento no te hace a ti un instrumento de alabanza. Y que te sientes en esta silla no significa que vas a escuchar la palabra de Dios. Se necesita limpiar a la persona. Su octava visión, que es ahí en Zacarías 6, habla sobre los carros, los 4 carros. Y esta se refiere al control que Dios tiene sobre toda la tierra. Entonces, miramos que el libro de Zacarías es diferente a los demás. Porque Zacarías no menciona que recibe palabra de Dios, como Ageo, en el mes 6º, 7º, 8º y 9º. Sino que él tiene visiones del Señor. Dice, alcé mis ojos, alcé mis ojos, alcé mis ojos. ¿Sí me doy a entender? ¿Qué le pasaba a Zacarías? Estaba experimentando un poco lo que mencionó Joel, que iban a tener visiones, que iban a tener sueños. Entonces, el mensaje de Dios para Israel a través de Zacarías no era una palabra que venía a él, sino una visión, y tal cual lo veía, lo anunciaba. Ahora, Zacarías, les repito, tiene muchas referencias mesiánicas. Quiero que las leamos, es así. ¿Estamos? Las referencias mesiánicas son muy importantes. Zacarías no es el libro más mesiánico, porque Salmos tiene mucho, porque prácticamente toda la palabra de Dios habla sobre el Mesías, pero él habla sobre aspectos que para nosotros nos resultan muy claros de identificar. Zacarías 3:8 era el que leíamos hace rato. Al final dice, he aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Y cuando habla a mi siervo el renuevo, y ahí mismo se ve cómo utiliza una mayúscula, ¿no? No se refiere a mi siervo el que renueva, sino a mi siervo el renuevo, el que va a traer una nueva oportunidad, un nuevo pacto, un nuevo comienzo. En el capítulo 6, en el versículo 12, y le hablarás diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Cuando hablamos de la coronación simbólica de Josué. Josué y Zorobabel en estos tiempos fungen como una tipología del Señor Jesucristo. Josué el sacerdote, Zorobabel el gobernante del linaje de David. Entonces es una profecía que es directa hacia dos personas que en ese momento existían. Josué, el sumo sacerdote, y Zorobabel, el gobernante. Entonces dice la palabra que se refiere una vez más a que iba a venir el siervo que se llamaba el renuevo. ¿Sí? Y estaba haciendo ilustración a Josué. Vamos a el capítulo 9, ese nos va a resultar más fácil de entender. Versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Sí, se acuerdan de la entrada.
triunfal a Jerusalén, cuando el Señor Jesucristo viene en un burrito, en un pollino. A eso se refería, no es un pollo chiquito. Yo cuando era chiquito pensaba que el pollino era un pollito chiquito, pero se le dice pollino a un asno pequeño, ¿sí estamos? Entonces habla ahí y dice, ¿sabes qué? Va a venir el rey justo y salvador, humilde sobre un pollino. Zacarías 11, versículo 12, en el capítulo que habla sobre los pastores inútiles, les dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué es lo que pasa en ese momento? ¿Cuánto le ofrecieron a Judas por entregar a Jesús? En eso apreciaron la vida del Señor, ¿sí o no? 30 monedas de plata. Ese número no fue pues al azar en la época de Judas, sino que ya estaba escrito, ¿o no? En el capítulo 4, en el versículo 4, ahí mismo, así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores, si no se tienen por culpables. Y el que las vende dice, bendito sea Jehová, porque ha enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque aquí yo entregaré los hombres, cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra. Yo no los libraré de sus manos. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados. Al uno puse por nombre gracia y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Es cuando Jesucristo dice, yo soy el buen pastor, hace referencia a Zacarías cuando habla de los pastores inútiles, de los pastores que solamente se querían enriquecer de las ovejas. ¿Sí me doy a entender? Y Jesús cuando dice, yo soy el buen pastor que doy mi vida por las ovejas, hace referencia a este libro de Zacarías. ¿Estamos claros? Si no sabes de qué hablo, pues lee el Nuevo Testamento. Zacarías 2 en el versículo 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. A Jesucristo se le llama primogénito de la creación, y dice la palabra, mirarán al que traspasaron. ¿Qué le pasó a Jesucristo cuando estaba en la cruz? Para verificar que estaba muerto, le dieron un lanzazo en el costado, ¿sí o no? Del que sale sangre y agua, ¿no? Se refiere, y esto ya estaba establecido desde antes en el libro de Zacarías. Zacarías 13:7 dice hasta arriba, el pastor de Jehová es herido. ¿Quién se refería el pastor? Ya dijimos que al Señor. Y cuando dice ese herido se refiere a los sufrimientos que pasó Jesús. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo mismo dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas? ¿Cuándo lo dice? La noche en la que lo arrestan. Y todos huyen. ¿Y él qué menciona? Con razón Zacarías decía que herirá al pastor y las ovejas serán dispersas. O sea que el Señor se sabía la Biblia al derecho y al revés, ¿eh? Y nosotros no nos acordamos ni de quién era Miqueas. Y eso que ya lo compartimos. Es más, si les pregunto qué se acuerdan del mensaje de Miqueas, ¿qué me van a decir? Me van a revisar en su cuaderno. Zacarías 14 en el versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá
por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, hacia un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Sí saben lo que pasó en el monte de los olivos? ¿De qué se acuerdan del monte de los olivos? O se los dejo de tarea mejor. De tarea para que no me digan cosas así como extrañas. Entonces, ¿a qué vamos con esto, mis hermanos? Bueno, Zacarías viene despuesito de Ageo, en los tiempos de Zorobabel, en el tiempo de Josué, que está siendo sumo sacerdote. Zacarías era un levita. Anima a las personas en el capítulo 1 a arrepentirse, a servir a Dios, a mantener una vida recta delante del Señor. Vamos a leer solamente Zacarías 1 del 1 al 6. En el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. He aquí Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron a los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Los profetas han de vivir para siempre. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos, los profetas, no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Amén. Este versículo ya lo hemos escuchado, ¿sí o no? Volveos al Señor y Él se volverá a ustedes. Es la base del mensaje de Zacarías, básicamente. Les dice: ustedes ya se están otra vez desviando, el remanente se está desviando, vuélvanse al Señor y Él se va a volver a ustedes. Busquen al Señor. Y empieza a tener esta visión y dice: ¿sabes qué? El Señor todavía tiene cuidado de nosotros. El Señor todavía va a traer un juicio sobre nuestros enemigos, sobre Asiria, sobre Babilonia. El Señor va a traer una ciudad nueva, la ciudad de Dios. ¿Sí estamos claros? El Señor va a limpiarnos de nuestros pecados. El Señor va a enviar a su Espíritu Santo porque Dios está con nosotros. Entonces este hombre le dice a la nación: vuélvanse al Señor. Ustedes no hagan lo mismo que ya hicieron sus padres. No vuelvan a los mismos pecados que ya cometieron sus padres. Escuchen a Ageo, escúchenme a mí. No sean como sus padres que no escucharon en su momento a Nahum, a Miqueas, a Habacuc, a Isaías, a Jeremías, a Sofonías, a Amós, a todos. Si tú y yo no conociéramos el Nuevo Testamento, ¿cómo te suena la historia de Israel? No aprenden. Pero tú y yo sí aprendemos. Qué necios y qué tercos. Pero tú y yo sí somos obedientes y rectos. Oye, esos cuates, qué mensos. ¿Y tú y yo somos unos genios? ¿O una serie de intelectuales diferentes? ¡Uy, qué apáticos! ¿Y tú y yo somos una gente con una iniciativa bárbara? ¿Cuál es la diferencia? Imagínate cuántas veces el Señor hubiera tenido que mandar a los castigos sobre nuestras vidas. Pues ya que se los lleven ahora los de Grecia, pues ahora que se los lleven los romanos, ahora que se los lleven los hunos, ahora que se los lleven, pues el que sea allá. A ver si así entiende. Jeremías tenía un mensaje y Zacarías lo menciona. ¿Sabes qué? Es que lo que necesita el hombre es un corazón nuevo. Y lo que dice el Señor Jesucristo es: lo que necesita el hombre es nacer de nuevo, arrepentirse, morir a la persona que eran y volver a nacer, pero con una estructura diferente. Quitarse esas ropas inmundas y ponerse ropas nuevas. No cometamos los errores que estaban pasando en Israel en esos momentos. Yo no soy tan malo porque yo sí conozco la palabra de Dios. Yo no me iría al infierno porque yo hasta escucho los mensajes. Acuérdense que la santidad no se da por roce, pero la inmundicia sí. Un jitomate echado a perder pudre a los demás, pero por mucho que le pongas un jitomate perfecto al que está echado a perder, no lo pone bueno.
la inmundicia, el pecado, avanza y avanza y avanza y avanza. Tú puedes tratarlos muy bien y en otro lado decirles puras groserías y a los dos les roban. Es una situación del corazón. Es una situación que dice Zacarías. Es que hay que sacarlo de ahí. Hay que sacar ese pecado, hay que quitarlo, pero no se puede concientizar a la gente. Concientizar es una palabra que me suena muy chistoso porque no funciona. Concientiza a las personas de que sean limpias. Tú les puedes dar toda la educación del mundo. Les puedes enseñar cómo se mueren las tortugas con los popotes. Les puedes enseñar a los pelícanos llenos de petróleo. Y de todos modos, la persona cuando se acaba su chicle, lo tira, ¿sí o no? Les puedes decir toda la conciencia que quieras, toda la educación. La sociedad piensa y supone que lo que le falta a la humanidad es más educación. Pero no es eso, no es conciencia, es un corazón nuevo, es un corazón diferente, es un corazón que cambia. Lo que se necesita es eso. Y lo que tú y yo necesitamos para no acabar como los israelitas es eso. Porque tú y yo vamos a acabar de leer la historia, Esther, Nehemías y Malaquías. ¿Qué hizo el Señor? Bueno, yo no creo que se haya desilusionado porque ella lo sabe todo, ¿no? Pero dijo, no, ¿sabes qué? Pues mejor les mando a Jesucristo a toda la humanidad. A los israelitas los dejamos en stand-by, no los voy a desechar porque yo lo decido, porque yo los amo. Los voy a poner en stand-by y todo aquel que quiera aceptarme, creerme, pues que se hace. Y el que no quiera, pues ya. Y después otra vez retomo con los judíos. Y cuando leamos la historia de los judíos posteriormente, desde Tito en el 70 después de Cristo a la fecha, todo mundo los invadió. Egipto, es más, hasta unos que ya ni existen. Luego les voy a mencionar cuánta gente los estuvo aplastando. Porque no se aprende a la mala, ni a golpes, ni con educación, solamente con un corazón diferente y con la convicción del Espíritu Santo en nuestras vidas. No hay otra forma, no hay otro mecanismo. Por eso es que no entiendo para qué enojarnos con una persona, si lo que necesita es un cambio en su corazón. Aunque le digas, aunque lo corriges, aunque lo golpees, aunque le regales un coche, lo que necesita es un cambio en su corazón. Vamos a ponernos en pie, mis hermanos.